y vamos a meditar en lo que es Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 5. Nos habla acerca de Jesús como el sumo sacerdote del santuario celestial. Amén. Nos va a hablar de un elemento más aquí. Dice que hay un santuario allá en el cielo. Así como Dios mandó a Moisés y a los israelitas a hacer un santuario que le llamaron el tabernáculo en el desierto y luego el templo, dice que ese fue hecho a modelo de un tabernáculo que está allá en la presencia del Señor, uno espiritual. Y aquí el Espíritu Santo pone énfasis en esa labor de Jesucristo resucitado en ese santuario celestial. Y vamos a ver lo que dice el versículo 1. Dice así, Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, el tema principal que está tratando es acerca del ministerio sacerdotal del Cristo resucitado. Cristo resucitado tiene un ministerio que no lo tenía antes, de ser sumo sacerdote. Si no fuese por el libro de Hebreos, hermanos, no lo tendríamos tan claro como aquí en Hebreos. Muchos capítulos se encargan de tratar este tema y tiene que ver directamente con nuestra salvación, con nuestra seguridad de salvación realmente esto. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Tenemos. ¿Quiénes tenemos? Los cristianos, los creyentes nacidos de nuevo. Eso no debemos olvidar, que tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad, a la diestra del Padre. Está junto al Padre, intercediendo por nosotros. Salmo 110:1 menciona lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como lo venimos diciendo en los anteriores servicios, el Salmo 110, todo el Salmo 110 habla de Cristo, del Mesías que vendría. Es un salmo profético, es un salmo sobre el Cristo o Mesías. La palabra Cristo quiere decir el ungido, el enviado. Es equivalente a Mesías. Mesías es en hebreo, que se usa bastante en el Antiguo Testamento, y Cristo es en griego, que se usa más en el Nuevo Testamento, pero son sinónimos. Es lo mismo cuando decimos el Mesías o el Cristo, es lo mismo. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Toda la Biblia está lleno de esta enseñanza. Cristo resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y una de sus labores principales es interceder por nosotros. Eso vimos la semana pasada. Es el mediador que está sentado en el trono con Dios mismo, está reinando con el Señor allá en los cielos. Nuestro sacerdote no es solamente, Cristo no es solamente sacerdote, también es rey, porque está sentado en el trono. Nuestro Cristo, nuestro Señor, es rey y sacerdote. El Espíritu Santo quiere que pongamos énfasis y valoremos esto. No necesitamos sacerdotes terrenales. Por eso es que en las iglesias no tenemos sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Los sacerdotes del tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, llegaron a su fin. ¿Por qué? Porque ellos anunciaban a Cristo. Versículo 2 dice lo siguiente: ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando dice verdadero no quiere decir que era falso lo que teníamos aquí en la tierra, sino que el que estaba en la tierra que hizo Moisés, que era el tabernáculo, luego el templo, el mismo libro de Hebreos nos dice que era una réplica, una copia de lo que hay arriba, y Dios le dijo que a Moisés lo construya de esa forma. Pero el verdadero estaba allá en los cielos, el verdadero tabernáculo, con Jesucristo resucitado y glorificado.
está allá en los cielos intercediendo por nosotros. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Jesucristo resucitado, el Jesucristo glorificado, está allá en el cielo, con un cuerpo glorificado, está intercediendo por nosotros. Por eso dice, Él es el único mediador, no necesitamos más mediadores, no necesitamos tal vez que ir a una persona para que interceda por mí, o a un muerto, ¿no? En la religión tradicional dice, anda, rézale a tu abuelita fulana y tal, para que ella interceda. Como ella ya está en el cielo, va a interceder a Dios por ti, dice, ¿no? La Biblia no enseña eso. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Es decir, el Jesucristo resucitado está allá intercediendo. No tenemos por qué buscar otro mediador, mediadores humanos. No, es directamente con Jesucristo, a través del arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación en Cristo Jesús. Primera de Juan 2:1 nos habla de la manera como Dios intercede por los creyentes, por nosotros. ¿Está intercediendo? Sí. El día que entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo estaba intercediendo para que nuestros pecados sean perdonados y seamos aceptados por el Padre, justificados para salvación. Ya salvos, ya miembros del cuerpo de Cristo, Él sigue intercediendo, ya no para salvación, sino para cada día ser perfeccionados, ser santificados. Dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La iglesia somos llamados a no vivir en pecado, a no practicar el pecado, aún a no caer en pecado somos llamados. Pero si alguno hubiese tropezado o caído en el pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El deseo del creyente es no pecar. La intención siempre va a ser no pecar, no fallar al Señor. Pero por descuido en nuestra vida espiritual, dejamos que nuestra carne crezca y tropezamos, fallamos. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Quién es el abogado? El que intercede por nosotros, el que nos representa ante el juez, ¿verdad? Habla por nosotros al juez, ¿verdad? Igual, aquí lo traduce como abogado, pero también puede ser, equivale a la labor sacerdotal. El sacerdote es el que intercede por nosotros ante Dios por nuestros pecados. Luego ya en el versículo 3 te va a decir lo siguiente, va a ser la siguiente comparación. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todo sumo sacerdote existe, su razón de ser es interceder. ¿Por qué? Por los pecados. Amén. Si hay un sacerdote es por causa del pecado. ¿Qué hacían los sacerdotes del antiguo pacto? Sacrificios de animales, ofrendas, y el punto principal era el pecado del hombre. Reconciliar, mediar por causa del pecado del hombre. Adán y Eva vivían en el huerto y tenían comunión directa con Dios antes del pecado. Ellos conversaban con Dios, hablaban con Dios, tenían comunión con Dios, pero por causa del pecado esa comunión se rompió. Entonces, al hombre pecador necesitamos un mediador. Ese mediador en este tiempo es Jesucristo, por lo cual Cristo era necesario que también tenga algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció Cristo? Los sacerdotes venían con sus animalitos para sacrificarlos como ofrenda por el pecado. Y entendamos ofrenda por el pecado desde el punto de vista de lo que Dios demanda. Dios dice en su palabra, Dios establece, la paga del pecado es muerte. Dios no quiere que el pecador muera, entonces le provee un sustituto. Está bien, no vas a morir, pero en tu lugar va a morir alguien que te va a suplantar. Tú debes morir, pero en tu lugar va a morir este carnerito. Este carnerito es la víctima inocente que muere en tu lugar. Dios te perdona. ¿Por qué? Porque en tu lugar alguien pagó tu culpa, este corderito. Ese corderito anunciaba al Cordero de Dios, a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que hoy día ya no hacemos sacrificios de animales. No se debe hacer sacrificio de animales porque ya el
sacrificio perfecto ya fue sacrificado, es Cristo. Entonces Cristo, como dice más adelante en este libro de Hebreos, ¿qué presentó Cristo? Él mismo se presentó. Si bien es el sacerdote, pero también él mismo se presentó, no trajo animales. Él mismo se presentó como sacrificio y ofrenda por los pecados. Él murió por el pecador, por nosotros. Versículo 4 dice: así que si estuviese sobre la tierra, es decir, Cristo, si estuviese aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Si es que su ministerio de Cristo como sacerdote fuese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Cuando se escribe el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, todavía existía el templo de Jerusalén. Todavía estaban los sacerdotes haciendo sacrificios. No estaba bien eso, porque si Cristo vino ya no debían presentarse más sacrificios. Y esto lo dijimos ya anteriormente, así es que Dios puso su mano. Como los judíos seguían presentando sacrificios, Dios pone un alto. Hay una revuelta en Jerusalén, en Judea. Los judíos se sublevan contra el imperio romano, una tremenda resistencia. Roma viene, destruye Jerusalén, destruye el templo, y hasta hoy día no hay templo, hasta hoy día no se sacrifican más animales. En el templo o en el tabernáculo eran los únicos lugares por la ley en los cuales se podía hacer sacrificios de animales. Si alguien hacía sacrificios fuera del tabernáculo o fuera del templo, eso era una herejía, eso era un pecado terrible, según la ley. Por eso es que les destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo. Los romanos, como ya no tienen templo, ellos tienen temor, no hacen sacrificios de animales, porque es algo malo, ¿no? Según la ley lo prohíbe. Los religiosos judíos no hacen sacrificios porque la ley lo prohíbe, hasta que tengan su templo. Los judíos ortodoxos se llaman los que aún creen en Dios, porque gran parte de los judíos son ateos, pero hay un grupo de judíos que creen en la ley, ¿no? Ellos están ansiosos, esperando que venga el Cristo y les levante el templo y puedan volver a sacrificar animales, ¿no? Pero Dios dice que ya no, se acabó con Cristo, el sacrificio perfecto. Seguir sacrificando animales ya habiendo sido sacrificado el Cordero de Dios, Cristo Jesús, es una ofensa ante Dios, es algo grave ante Dios, es desconocer, es tirar por tierra el sacrificio de Cristo. Así es que mientras esté el sacerdocio levítico, dice aquí, pues Cristo no tendría lugar aquí en la tierra, pero su servicio es allá en el cielo. Y hablando de los sacerdotes que todavía en ese tiempo estaban sirviendo con sacrificio de animales, el versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Bueno, los sacerdotes del Antiguo Testamento servían, hacían todos los ritos, pero esa era una sombra, una figura, por decir, una maqueta, un modelo del verdadero tabernáculo, del verdadero santuario que estaba que está allá en el cielo. Dice así: como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar o a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, Moisés, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés subió al monte Sinaí. Ahí Dios le reveló todo lo que tenía que hacer, el tabernáculo, todo eso, con medidas y todo. Entonces Dios le dice, ¿no? Mira, Moisés, el tabernáculo que vas a construir, hazlo tal conforme el modelo que se te ha mostrado. ¿Cuál modelo? El modelo celestial. Entonces, y algo que la Biblia pone énfasis, hermano: todo el Antiguo Testamento, todos los ritos del Antiguo Testamento eran sombras, figuras que anunciaban proféticamente a Jesucristo. Por eso se dice la Biblia es Cristo céntrica. Mire lo que dice Colosenses 2:16. Dice así, mire, a la iglesia, ya a los creyentes: por tanto, le dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Había una iglesia en la ciudad de Colosas, y a los miembros de la iglesia le llamaban los colosenses. Entonces ellos estaban siendo
perturbados por judíos. Le decían, si ustedes no guardan el día de reposo, no pueden ser salvos, le decían, ¿no? Está bien, Cristo ya vino, pero tienen que guardar el día de reposo, si no, no son salvos. Tienen que guardar nuestras fiestas judías, si no, no son salvos, les decían. Entonces, así los perturbaban. No coman estas comidas, porque si no, se van al infierno. Tienen que comer ustedes ciertas comidas nada más, como en el Antiguo Testamento. Y los perturbaban a los creyentes. Así es que el apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo, escribe la carta a los colosenses y le dice, miren hermanos, nadie les juzgue, nadie les esté señalando, les esté engañando que van a perder su salvación por cuestiones de comidas o bebidas, o en cuanto a día de fiesta, o días de guardo, días de reposo. Todo lo cual es una sombra, una imagen, un anuncio profético de lo que habría de venir. Pero el cuerpo que da esa sombra es Cristo. Amén. Pero el cuerpo. Mi cuerpo da una sombra, ¿verdad? ¿Cuál es lo real? ¿La sombra o el cuerpo? El cuerpo, ¿verdad? ¿Qué queremos conocer? ¿La sombra? No, mejor es conocer al cuerpo mismo, a la persona, ¿verdad? Entonces dice eso, ¿no? El nuevo pacto, Cristo es el cuerpo. La ley, los rituales de la ley son la sombra del cuerpo que es Cristo. Amén. Ahora no conocemos a Dios por su sombra, lo conocemos en vivo, al cuerpo presente, que es Cristo. El nuevo pacto, el Evangelio. Hebreos 10:1 también habla de esto, del cuerpo, de la sombra, que las cosas de la ley eran sombra de lo que había de venir. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, era la sombra que anunciaba, la imagen que anunciaba lo venidero. El Evangelio, Cristo, eso era lo que anunciaba eso. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. El antiguo pacto, la antigua ceremonia de matar animales, tenía que estar constantemente matando animales. El sacerdote pecaba otra vez, otro animalito. La otra semana peca otro animalito, constantemente. Pero el sacrificio de Cristo dice que fue una sola vez y para siempre. Bendito sea el Señor. No hay necesidad de estar matando animales una y otra vez. Entonces, hermanos, nos habla aquí de que Jesús es el sumo sacerdote. Su ministerio no es aquí en la tierra, no está aquí en la tierra, sino Él está arriba en el cielo, intercediendo por los creyentes. No se desanime, en otras palabras, ¿no? No piense que está desamparado ante las pruebas que hay, ante las tentaciones y tal vez ante los tropiezos y en algún momento le llegue a fallar. No se desanime y diga, ya no sirvo para cristiano, mejor me voy de la iglesia porque le he fallado y ya Dios me va a echar, ya no hay más que hacer. No diga eso. Si usted ama a Dios y si tropezó en algún momento porque se descuidó espiritualmente o se confió demasiado, tenemos un gran sumo sacerdote que le está intercediendo por nosotros. No esté pensando, uy, tropecé, perdí mi salvación. No esté pensando eso. Él es autor de salvación eterna, dice. Entonces tenemos que estar seguros. Y esta carta es para eso, para estar seguros de que estamos en Cristo. Tenemos un sumo sacerdote que va a estar intercediendo por nosotros cada día para fortalecernos, para santificarnos, para hacernos madurar y crecer cada día a la imagen suya, a la imagen de Cristo. Esta es la manera, hermano, por la cual Dios nos mantiene, como dice el libro de Judas, la carta de Judas, el versículo 24 y 25. Dice así, mire, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es que Dios nos guarda sin mancha y sin caída? Por el ministerio sacerdotal de Cristo, por la obra intercesora de Cristo. Y eso es algo que nos anima a seguir adelante. No estamos solos, Cristo está con nosotros, intercediendo cada día para presentarnos lo más aprobados posibles delante del Padre. Ahí nos vamos a quedar en esta primera parte del capítulo 8.